Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a este su canal, Eliseo el Profeta de este siglo, en TikTok, en YouTube, en Facebook, Instagram. Este video, aunque está ahorita en vivo, ojalá que empiece a haber gente que quiera escucharme, ver este video para fortalecer la fe de su fe, la fe católica. La finalidad es, como dice la descripción del canal, este es un canal para promover y defender la fe. ¿Qué quiere decir promover? O sea, darla a conocer nuestra fe católica, lo que Jesús nuestro Señor enseñó hace 2000 años, y defenderla, no solamente promoverla, sino también defenderla. Somos promotores y defensores de la fe. Y bueno, hoy voy a hablar del fundamento de la iglesia y yo, o sea, cómo se incrusta, cómo es que llego a mí la fe católica y se une a la iglesia de hace 2000 años. Y bienvenido al hermano que se acaba de unir, ojalá que se quede a este tema de fundamento de la iglesia, y me acompañe hasta el final de este tema, no se vaya a ir, le pueda ayudar para fortalecer su fe católica, si es católico, de todos modos, si no es católico, para que vea lo que nosotros como católicos creemos. A lo mejor tiene una idea, porque muchas veces se tiene ideas, pero en realidad no se sabe si es lo correcto, y muchas veces se critica sin saber. Entonces no hay que criticar sin saber, hay que criticar sabiendo. Y la cuestión de las suposiciones está mal. Voy a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñas a los fieles la verdad, concédenos con el mismo Espíritu tener amor a las cosas buenas. Te pedimos, Señor Dios, que nos ilumines, que nos envíes al Espíritu Santo, que nos guíes para que no caigamos en el error, sino que este Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, nos guíe, que me guíe para poder hablar, que pueda ser instrumento de tu salvación, oh Cristo nuestro Señor, que hace 2000 años viniste al mundo para que fundara la iglesia, porque ese fue, con esa razón, viniste a salvar al mundo, pero también por medio de la Santa Iglesia Católica Apostólica, salvar a la humanidad, porque tú no solamente querías salvar a las personas del tiempo en que tú llegaste, sino de todos los tiempos y a todos los momentos de la historia. Han pasado 2000 años, Señor, y esta iglesia está cumpliendo tu voluntad. Tratamos de hacer tu voluntad, porque cada individuo, cada persona bautizada, tú lo has dicho, son hijos, y tú quieres que sean hijos de tu Padre Celestial. Por eso te pedimos, oh Espíritu Santo, que vengas a nosotros, que nos ilumines, que nos guíes. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de dones, oh Espíritu Santo Paráclito, oh Consolador del Padre y del Hijo, amor del Padre y del Hijo. Ven, oh Espíritu Santo, como en Pentecostés. Permítenos vivir un Pentecostés como lo vivieron los apóstoles, que nos den la fuerza para seguir adelante, para vencer al demonio, a sus insidias. En este momento pedimos la presencia humildemente de la Santísima Virgen María, tu Santísima Madre, oh Jesucristo nuestro Señor. Préstanos a tu Santísima Madre para que esté aquí con nosotros y nos acompañe. Ella que pisoteó a la serpiente infernal, que nos acompañe con su esposo santo San José, el terror de los demonios. Que venga San José, que venga San Miguel Arcángel, quien lo expulsó del cielo, expulsó al cielo, San Miguel Arcángel, al demonio. Quédate con nosotros, oh Dios, Espíritu Santo, y acompáñanos, oh Jesucristo nuestro Señor, oh Padre eterno. Te adoramos y te bendecimos, tú que como Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos al Padre Celestial con la oración que Jesús nos enseñó, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Saludamos también a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá que se esté transmitiendo, porque creo que el internet no sé qué pasó. Ojalá que por ahí alguien me diga si sí se está transmitiendo. Ojalá que haya alguien que me mande un mensaje de los que estén ahí. Ojalá que me digan si sí te está transmitiendo ¿cómo se llama? El video, el en vivo. Ojalá que todo esté saliendo bien. Bueno, pues vamos a iniciar este tema que es muy importante para fortalecer la fe del católico. Si tienes tu Biblia, ve por tu Biblia, o si tienes tu celular, busca la Biblia, ya sea en línea, o baja la aplicación. Hay varias aplicaciones de la Biblia. Si tienes, por ejemplo, tu celular, que es lo que más se usa en esta red social, que es el TikTok, yo te invito a que lo uses. Y ya teniendo, puedes instalarla desde la Play Store, la Biblia, búscala ahí, ponle ahí Biblia Católica y busca la Biblia Católica y instala en tu celular. Hay otras aplicaciones que traen dentro de sí la Biblia Católica. Por ejemplo, está uno donde se ven las lecturas de las misas, y ese te puede ayudar ahí, por eso checa que traiga la Biblia. Pero si quieres, ve y pone ahí Biblia Católica y la vas a tener. Pero si en la mano pueden, si ustedes, algunos de ustedes tienen la Biblia, vayan por su Biblia y vamos, porque esto es bíblico. Vamos a ver histórica y bíblicamente cómo es que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, la única fundada por Cristo. Iniciamos y también quiero comentarles, y voy a leer, a estar leyendo, es que a mí me gusta mucho. A lo mejor a alguien que no le parezca, no diga, ay, este cuate, ¿por qué hace eso? Pero yo lo hago porque de alguna forma me ayuda y no se sale de la ortodoxia de la fe, o sea, no se sale de lo que es real. Yo me gusta interactuar con la IA, me meta en lo que es de WhatsApp, y y le hago preguntas, y apenas en estos días estaba platicando con la IA y investigando, preguntándole sobre ciertas cosas, y se llegó a la conclusión de esto que voy a leerles desde mi teléfono, pero que tiene que ver con este tema, porque uno como católico se tiene que sentir orgullosamente católico y seguramente católico, y no sentirse, ¿cómo se dice la palabra? Acomplejado, porque hay muchos católicos que están acomplejados porque ven a los hermanos separados que traen su Biblia y se sienten muy seguros, porque una de las cosas que tienen los hermanos separados es que se sienten muy seguros. Y esto pasa cuando un católico no está bien preparado, cuando un católico no va a su parroquia a prepararse, a conocer la fe. Hay que ir a la parroquia a conocer nuestra fe, y pedir que nos contesten las preguntas. Se va conectando la hermana Marta, sea bienvenida a todos los hermanos que se están conectando. José Salazar, al hermano Nicanor León, sea bienvenido. A Isabel y a todos los que se vayan a conectar a este en vivo, sean bienvenidos. Échenme la mano con un me gusta, un corazón. Si me pueden hacer ¿cómo se llama? Regalos. Hay cosas que yo no entiendo muy bien en TikTok, pero vamos a estar en este día, en este momento, hablando sobre la iglesia que Cristo fundó. Y el texto fundamental que nosotros debemos ir viendo siempre y analizarlo siempre es el de Mateo 16, 18 y 19. Pero si quieren verlo, siempre ustedes, es una de los tips que les doy, es que chequen antes de un texto que les presente un hermano separado, para que no caigan en la confusión y no los engañen. Siempre vean, no lean nada más el texto, o sea, lo que te dice. Por ejemplo, en este caso es Mateo 16, 18. No debes nada más leer Mateo 16, 18. Lee qué dice 17, 16, 15, 14. Y ya leyendo lo que dice antes y lo que dice después, vas a entenderlo mejor. Porque muchas veces sacan
el texto del contexto y así engañan a la gente. Pero un católico tiene que estar a la viva y no porque te lo digan de lo que es de la Biblia, lo creas, ponlo todo a tela de juicio, porque el problema es eso. Ayer estábamos viendo el tema de por qué se le llama padre al sacerdote y es uno de los caballos de batalla de los hermanos separados, este tema de por qué se le llama al padre al sacerdote y que no se debe de llamar y que nosotros hacemos esto y siempre lo hemos hecho y ya les presenté ayer los datos históricos, como desde hace 2000 años se le llamó padre al sacerdote y y lo mismo con lo de las imágenes, con lo mismo con lo de que el bautismo de los niños, o sea, ellos siempre buscan la forma de confundir al católico para engañarlo y llevarlo a sus sectas, porque al no saber un católico bien la respuesta, ¿qué pasa? Pues se confunde y su fe empieza a tambalear y más que nada muchos de los católicos que pues no van a misa, no se convierten, no comulgan y aunque sean así hay casos que es muy sutil y cuando se dan cuenta y a mí también me llegó a pasar en su tiempo, pero por la gracia de Dios pues nunca me he salido y yo no pienso salirme de la iglesia católica porque yo no encuentro sentido estar en una secta protestante, no hay sentido, no tiene sentido estar en una secta fundada por un hombre, porque tenemos que ver, en 1500 eh, hubo un sacerdote católico, Martín Lutero, que llegó a la conclusión de que todo estaba mal y estuvo bien en su momento, pero la forma de cómo lo tomó después, que se le subió el orgullo, la soberbia y se salió de la iglesia. Ha habido santos que se han dado cuenta de los errores de la iglesia y no necesitaron salirse de la iglesia, como San Francisco de Asís, como Santa Teresa de Ávila y así santos que fueron profetas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a ser profetas, a hablar, pero no necesitamos salirnos de la iglesia para que la iglesia se arregle. Tenemos que arreglarla o corregirla o exhortarla desde adentro y también yo como individuo debo de darle un testimonio de vida para que la gente vaya cambiando. Si hay errores no podemos tapar el sol con un dedo y decir, la iglesia es perfecta. Bueno, humanamente, tenemos que entender que humanamente la iglesia tiene errores, humanamente, porque la iglesia es santa, porque el fundador es santo, nuestro Señor Jesucristo es santo. La iglesia es santa porque el Espíritu Santo la sostiene, la iglesia es santa porque los santos que deciden cambiar, ser mejor que cada uno de nosotros y que dan la vida por el Evangelio, dan la vida por cada uno de nosotros, porque hay muchos santos que han dado la vida y han muerto por Cristo nuestro Señor, pues eso es lo que demuestra que la iglesia católica es santa, no porque todos los católicos sean santos, no, porque habemos algunos que no nos portamos muy bien, que digamos. Entonces, ¿qué dice Mateo 16, 18? Dice Mateo 16, 18, dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes de la muerte no la podrán vencer. Ese texto que dice es el texto fundamental que uno debe de grabárselo, Mateo 16, 18 y 19, y el 19 dice, el versículo 19, dice el 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, vamos a ver el contexto, yo se lo voy a parafrasear, se los voy a decir qué pasó, y ustedes yo los invito a que lo vean desde el 14, desde el versículo 14, si es posible. Recuerden que Jesús estaba en Cafarnaúm, y estando allí, él reunido con los apóstoles, les pregunta, les dice a los apóstoles, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y después le empiezan a contestar, unos dicen que eres el profeta, otros que eres el Mesías, otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, etcétera y etcétera. O sea, primero Jesús quiere saber qué dice la gente de la calle, los que platican con los apóstoles. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para la gente que está a su alrededor? Ya después viene lo importante, que él cuestiona a los apóstoles y les dice directamente, ¿y ustedes quién dice ser el Hijo del Hombre?
Y ahí es donde está San Pablo, perdón, San Pedro, es el único que contesta, es el siempre el aventado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que era muy eufórico y se aventaba y contestaba. No, no por algo extraño, Jesús lo eligió como el primero entre los apóstoles. Y él fue el que contestó, San Pedro fue el que contestó, el único que contestó y le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Mesías. Y ahí es donde Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, esto que acabas de decir no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Bienaventurado tú, hijo, Simón, hijo de Juan, porque lo que acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre. Y ahora yo te digo, dicen, y ahora yo te digo, está hablando con San Pedro, que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los hermanos separados, y siempre va a haber esto, porque cuando algo no estamos de acuerdo y queremos justificarnos, nunca decimos la verdad o no aceptamos la verdad. Buscamos salirnos de la verdad. Sean bienvenidos los que estén conectándose ahorita a en vivo. Ojalá que les sirva para que se les fortalezca la fe. Estamos hablando del fundamento de la iglesia. Entonces, San Pablo contesta. Perdón, San Pablo, no, San Pedro, perdón. San Pedro contesta. Le contesta a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías. Y Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, porque esto que estás diciendo no te lo ha revelado ni carne ni sangre. De alguna forma estas palabras contestan que el Papa es infalible. ¿Por qué? Porque la revelación que le dio que él tenía de Jesús, o sea, su concepción de Jesús, de San Pedro, no era algo que fuera revelado por un hombre o por alguien terrenal. Fue revelado por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Padre Eterno. Y porque él era elegido, San Pedro. Y Jesús mismo le responde de esa forma. No es que él lo haya inventado, se los haya sacado de la manga, ¿no? Y lo mismo Jesús se lo dice a San Pedro, que eso es una revelación del cielo, que él al darse cuenta que Jesús es el Mesías. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. O sea, recordemos cómo se llama San Pedro originalmente. Originalmente no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y que era, su papá era Juan, y le dice Simón, hijo de Juan. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. El significado de la palabra Pedro, que ya es en español, pero si nosotros vamos al original es Petros, que es en latín, Petrus en latín, pero en realidad Jesús no habló ni en griego ni en latín, él habló en arameo, que era el idioma original de él. Ese era el idioma que él hablaba. ¿Qué pasó? Que le dice Cefas o Kefas. Kefas le dijo. Y en Kefas no hay un femenino y masculino, por eso le dice así, Kefas. Que en griego ya se va acomodando, pero el significado es eso, el piedra, roca, peña. Que quiere decir que él iba a ser la base de la iglesia, que él es la que la va a sostener espiritualmente, San Pedro. Ahí no, y lo que tienen los hermanos separados, ¿qué es lo que hacen para justificar? Es que, dicen ellos, es que no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a él mismo, porque es la piedra angular. Pero la Biblia no, si nosotros leemos bien, él está hablando porque si fuera así la traducción, todos los traductores escribirían ahí, que es Jesús el que dice que se está refiriendo a sí mismo. No, porque no hay nada que pueda demostrar lo contrario. Esto es porque no quieren reconocer que San Pedro, o sea, que hay una autoridad visible. Pero Jesús le está diciendo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y es una de las cosas que es muy importante entender. Jesús le dice a San Pedro
y está fundando su iglesia en él, que la va a sostener. Porque si fuera al contrario, y en el segundo versículo no diría, a ti te doy la llave del reino, no, sino que cambiaría. Y hay hermanos separados, dicen, es que él lo señaló, primero lo estaba señalando él y luego se señaló a sí mismo. ¿Dónde dice la Biblia que estaba señalando? No hay un texto donde diga que esté señalando. Jesús no dice eso, la Biblia no dice así, el Mateo no dice nada sobre eso, pero ellos inventan eso para no reconocer lo que estamos diciendo. Entonces, dice, ni los poderes de la muerte o los poderes del infierno la podrán vencer. Entonces, los hermanos separados no creyeron en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, ni los poderes del infierno la podrán vencer. ¿A quién? A su iglesia. Nada ni nadie va a destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús la sostuvo. Jesús es la que la sostiene. Porque Jesús es Dios y lo que dice Dios lo cumple. No es como los seres humanos, que nosotros los seres humanos podemos decir una cosa y después no cumplirlo. Pero Jesús es Dios y Él cumple todo. Entonces, antes de continuar, doy la bienvenida a los hermanos que se estén conectando. Por ejemplo, Luis G. Gutiérrez, Albita, Peque 2010, Jorge Leo, Meli, Nati, y ¿quién más? Es un J, yo parece J. Entonces, ojalá que les sirva este tema. Entonces, continuamos. Jesús, que es Dios, le promete a su iglesia, pero para eso tenemos que definir qué quiere decir iglesia. Iglesia significa asamblea de Dios, pueblo de Dios, comunidad de Dios. En sí, la iglesia es la familia de Dios. Es para más sencillo, es la familia de Jesús, de nuestro Señor. Esa es la iglesia, la iglesia somos todos los que la formamos, todos los bautizados. La iglesia no es el templo, el lugar físico, donde vamos al culto o a misa o lo que ese no es la iglesia. Claro que ya se quedó así para poder denotar lo que es el templo. En realidad ese lugar donde vamos se llama, se debería de llamar templo, se debería llamar capilla, parroquia, santuario X, según el caso donde tú vayas. Pero en sí la iglesia somos los individuos, las personas formamos la iglesia. Los individuos formamos la iglesia. No es que cada quien sea iglesia, eso es un error. Pensar, es que yo soy iglesia, él es iglesia. No, nosotros formamos la iglesia, así como el templo está formado por tabiques o por ladrillos o por piedras, pero una por una acomodadas, y hay una base. Esa base es San Pedro, que es, ¿cómo se llama? Que es el Papa, que lo está sostiene la base. Si no hay en una construcción, si no hay una base, pues ¿cómo se llama? El edificio se cae, si no hay una base. Y en este caso Jesús dejó a la base, que es San Pedro, pero él es la piedra angular, sí. Jesús es la piedra angular, y eso no le quitamos. Nosotros no decimos, y es un error. La iglesia no enseña que Jesús yéndose ya él va a ser el Dios de nosotros, o el Papa va a ser nuestro Dios. No, sino que Jesús quiso a alguien que se quedara en su lugar. Él sabía todo, por eso todo lo que Dios hace lo hace bien hecho. Todo, dice la palabra de Dios, yo creo las cosas de nuevo y las hago bien hechas. No es que nosotros hagamos bien las cosas, las que hace Dios. Y él sabía, porque deja a San Pedro como representante, como vicario, que iba a quedarse que él iba a hacer cargo de la iglesia, pero que los poderes de la muerte no la van a poder vencer. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el demonio en persona, ni el imperio romano, ni los fariseos, ni los judíos de aquel tiempo la iban a destruir. Nada ni nadie puede destruir a la iglesia que Cristo fundó, a su asamblea, a su familia. La podrán estar tras de ella, la van a poder perseguir, pero no va a acabarse. La iglesia que Cristo fundó no se va a acabar. Y la iglesia no es una iglesia espiritual, porque los hermanos separados tienen esa idea, que la iglesia es algo espiritual. Por lo tanto, quien cree en Cristo, ya con esto ya es parte de la iglesia. No, es algo. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la palabra de Dios, que subió al templo y eligió a los que Él quiso. A los que Él quiso, los eligió.
y así los envió. Pero ellas eran personas físicas que ellos los veía y que con los que él caminó, con los que él comió, bebió y durmió con ellos. ¿Qué quiere decir que durmió? Porque que estaban juntos, que vivió toda la vida con él desde los 30 años hasta que él murió y subió al cielo, resucitó y está la presencia del Padre Celestial, se sentó a la diestra del Padre. Él convivió con ellos. Entonces la gente los veía a los 12, les decía los 12, los apóstoles, los contemporáneos de los apóstoles. Por eso la iglesia no puede ser un ente invisible, porque los hermanos separados piensan así y por eso fundan diferentes sectas, y que dicen, todos somos parte de la iglesia espiritual. No, esto es físico, se tiene que presentar la iglesia y desde el principio se presentó. Por eso después con los primeros cristianos, con la venida de Pentecostés, ellos iban y tenían una autoridad, respetaban a San Pedro, seguían a los apóstoles, y por eso ellos mismos los israelitas, los judíos, decían, y eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, cómo se aman, son como una sola alma. ¿Y qué pasa? Que por eso mucha gente se convirtió al cristianismo, porque veían el testimonio. Entonces, si hubiera sido desde el principio que cada quien, nomás con el hecho de creer en Cristo y ya cada quien puede formar su propia iglesia y hacer lo que se le da la gana, entonces no hubieran sido las cosas como se mostraron desde el principio con los primeros cristianos. Pero la iglesia no puede ser destruida. Si tú crees en Cristo, tienes que creer que Él prometió que ni los poderes del infierno la iban a vencer. Nada ni nadie la puede destruir a la iglesia de Cristo. Fueron los primeros los fariseos que quisieron destruirla, los judíos. Después vino el imperio, tres siglos de persecución cristiana. Fueron tres en lo cual los primeros cristianos no podían vivir su fe. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos por los emperadores, fueron perseguidos. Chequen en la historia. Por eso la importancia de leer y estudiar la historia. El problema de los hermanos separados. ¿Cuál es el problema de los hermanos separados? Que ellos hacen una historia alterna a la realidad, fuera de los documentos históricos, fuera de la realidad. Por ejemplo, nosotros como católicos tenemos una historia, pero que cualquier historiador que no sea católico puede ratificar, puede decir esto es verdad, aunque no esté de acuerdo, aunque sea un ateo. Pero el problema de los hermanos separados, ¿cuál es? Que ellos dicen que su iglesia, la de ellos, aunque no haya ningún indicio histórico ni nada como lo pueda demostrar, ellos dicen, mi iglesia es la verdadera. Sean testigos de Jehová, sean mormones, sean sabatistas, sean de la luz del mundo, sean anglicanos, sean lo que sean, ellos dicen, mi iglesia es la verdadera, porque yo uso la Biblia, porque lo dice la Biblia, pero en realidad no demuestran históricamente cómo es que es su iglesia, y es algo ilógico, algo que no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque todos sabemos, todos quien tiene sano juicio, sabemos que el protestantismo empezó desde 1500 para acá. ¿Y qué pasó? Que ¿cómo puede ser cierto que la iglesia de Cristo es el protestantismo si son tan divididos? Hay sin fin de iglesias protestantes que se contradicen unas con otras. Yo por eso no puedo creer en una iglesia así como el protestantismo, que no es una iglesia, es una división tras división y tras división y tras división. Primero empezó Lutero, después Zwingli, luego Calvino, luego los reformadores, todos los reformadores, y ya después vino el rey Enrique VIII, que se separó de la iglesia por capricho, y después ya para 1900 empezaron a salir las sectas que se han surgido en Estados Unidos, como los Testigos de Jehová, 1870, los mormones, 1820, y así. Hay muchas sectas que surgieron mucho después y que se han subdividido. Por ejemplo, aquí en México, los de la luz del mundo, 1920. ¿Cómo puedes tú demostrar que tu iglesia es la verdadera si viene mucho después? ¿Cómo se puede
este, remontar a Cristo nuestro Señor. No se puede remontar. ¿Por qué? Porque no hay una base. O sea, ¿qué pasó desde que vinieron desde los primeros cristianos hasta el día en que tu pastor la fundó? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿A poco el Espíritu Santo se pudo descansar casi 1500 años o 1000 y tantos años y ya no y ya no se veían indicios? O sea, ¿qué pasó todo ese tiempo? Todo ese tiempo, ¿qué pasó? Y no saben responder los hermanos separados, pero sí se aferran a querer decir que su iglesia es la verdadera. Pero nosotros católicos no podemos caer en eso igual. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos indicio histórico. Por ejemplo, el hecho de que está la lista de los papas. Métete a internet y ponle ahí la lista de los papas desde San Pedro hasta nuestros días, y han pasado 266 papas con León 14. Y hay un libro que les digo, búsquenlo, pero también ustedes no se queden con lo que yo les digo, investiguenlo. Miren, por ejemplo, está la lista de los papas, y yo les voy a mostrar, no directamente, para que lo vean, ojalá que después pueda hacerlo en otro video, pero les voy a dar así ¿cómo se llama? Le voy a estar leyendo en la página 149 del libro La respuesta está en las escrituras, preguntas y respuestas, del padre Amatuli, Flaviano Amatuli Valente. Está la lista de los papas, y se les voy a decirles quién fue el primer papa. Pedro, luego Lino, Anacleto, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro I, Sixto I, Telésforo, Higinio, San Pío I, así hasta llegar ¿hasta quién? Hasta León 14. Francisco era el 266 y ahorita el León 14 277. Y antes de Francisco estuvo Benedicto XVI, antes de Benedicto XVI estuvo San Juan Pablo II, antes San Juan Pablo II era Juan Pablo I, luego antes Pablo VI, antes San Juan Pablo, San Juan XXIII, Pío XII, luego antes Pío XI, antes Benedicto XV, antes San Pío X, y todos tienen una fecha histórica, todos tienen una fecha histórica. Así, si tú quieres remontar y saber en cada fecha de la historia de estos 2000 años, tú lo puedes ver. Si tú lo checas históricamente, vas a darte cuenta que esto no es algo inventado, algo que a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a ver, decir que la Iglesia Católica es la verdadera, para que la gente vaya a la iglesia. Y no, podemos ver, por ejemplo, algo sencillo y rápido. Cuando llegaron los españoles a México, ¿en qué año fue? ¿En qué año llegaron los españoles a México y a América? ¿En qué año fue? Díganme, alguien que me pueda decir, ¿en qué año fue que los apóstoles, perdón, no es cierto, que los españoles llegaron? Todos sabemos que fue, el descubrimiento de América fue en 1492 con Cristóbal Colón. Luego, en 1500 vinieron aquí a Hernán Cortés, y así empezaron permítame tantito, aquí ya. Empezaron a venir los españoles, pero cuando ellos llegaron, los españoles llegaron a América y empezaron por ejemplo, con la llegada de Hernán Cortés, y que empezaron a evangelizar a los indígenas de aquí, ya sean las culturas que estaban aquí en México, en Sudamérica o en toda Latinoamérica, que tenemos de entender que una cosa es decir el territorio que existió en aquel entonces, que hoy es México o los demás países. Una cosa es decir el territorio, es decir la República Mexicana, porque no existía la República Mexicana cuando llegaron los españoles, eso no existía, no se puede decir eso, es algo erróneo. El territorio sí existía, y no había un país llamado México cuando llegaron los españoles, eso no existía. Bueno, ¿desde qué religión venían los españoles? De la Iglesia Católica. En Europa estaba la Iglesia Católica. En Europa tenían el problema del protestantismo que había empezado en ese momento. Y si nosotros nos vamos para atrás, vemos que la Iglesia Católica siempre estaba.
Y si seguimos más atrás, nos damos cuenta, por ejemplo, en la Edad Media era la Iglesia Católica la que existía. Había herejías, o sea, grupos que se separaban, sí, pequeños grupos, pero no había lo que hoy conocemos como el protestantismo, y no había ninguna secta protestante en ese tiempo. Si nosotros nos seguimos más atrás, vamos a ver que siempre tuvo la Iglesia Católica, siempre. Un ejemplo, por ejemplo, con el problema de Enrique VIII. Enrique VIII fue defensor de la Iglesia Católica. Si tú te metes a estudiar la historia de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que porque no quiso el Papa divorciarlo, porque él estaba bien casado, hizo todo el despapalle del protestantismo en Inglaterra, y que la consecuencia de esto es el anglicanismo. Entonces nos vamos más atrás y más atrás y más atrás en la historia, y siempre nos vamos a remontar a la iglesia de Cristo, hasta Cristo nuestro Señor. Nos vamos, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Quién inventó la imprenta? ¿Quién es el inventor de la imprenta? Juan Gutenberg. ¿Y de qué religión era Juan Gutenberg? Era católico. Y así nosotros investigamos la historia, toda la historia que ha sido estos 2000 años, y siempre nos va a llevar a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Nunca nos va a llevar a alguna secta protestante, porque eso es anacrónico, eso no se puede aceptar, porque es algo, aparte es algo ilógico. O sea, tiene que siempre llevar un contexto, una línea de seguimiento histórico, y en la iglesia católica hay el seguimiento histórico. Por eso la iglesia habla de la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque ha habido personas que suceden a los apóstoles. Primero Jesús llama a los 12 apóstoles, y después de llamar a los 12 apóstoles, les da el poder. Dice la misma palabra de Dios, les dio el poder para expulsar demonios, para curar a los enfermos, y les da la autoridad de predicar, de anunciar el evangelio. Los manda a eso. En Mateo 28:20 dice, vamos a ver, 19 al 20 dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con ustedes todos los días. Jesús va a estar con su iglesia siempre. No es que Jesús la va a abandonar y se va a ir y los va a dejar que hagan lo que quieran, no. Por eso dice que yo les enviaré un paráclito, un consolador, un abogado, que les recordará todo lo que yo les he enseñado, el Espíritu de la verdad. Y Jesús le dice: quédense aquí y no se vayan hasta que venga el Espíritu de la verdad, que venga el Espíritu Santo. Y ellos no se fueron y recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso la iglesia tiene ese poder, porque el Espíritu Santo está en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia católica. ¿Y por qué se llama católica la iglesia? La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Si tú vas a una Biblia en griego, no vas a encontrar otra palabra más que catolique, o católico quiere decir universal. Universal, la iglesia es universal. ¿Por qué es universal la iglesia? Porque está presente en todas partes físicamente. O sea, si tú vas a Estados Unidos, ahí vas a encontrar católicos. Si tú vas a Europa, vas a encontrar católicos. Si vas a Asia, vas a encontrar católicos. Si vas ¿cómo se llama? A cualquier parte del mundo vayas, vas a encontrar seguidores de Cristo que son católicos, sea quien sea. A donde tú vayas, ve a China y hay católicos. Ve a Japón y hay católicos. Ve a África, al Congo, a cualquier parte del mundo, del universo, que es el universo, universo, estamos diciendo católico, quiere decir universal, hablando de general, la generalidad de un todo. Aparte, la iglesia no solamente es católica en el aspecto ¿cómo se llama?, de lugares, sino también de que en la iglesia católica está todo el mensaje de salvación. ¿Quién fue el que reunió? ¿Qué iglesia fue la que reunió los libros sagrados? La iglesia católica. Ahí está el Sínodo Romano, está el concilio de Hipona, el concilio de Cartago. Si tú vas e investigas sobre eso, te das cuenta que fue el Papa San Damaso I quien
autorizó a San Jerónimo para que fuera a traducir los textos del original de la Biblia, para hacer la Biblia que después fue la Biblia, la Vulgata Latina. ¿Para qué? Para que todos los de lengua vulgar, o sea, la gente de la calle, la pudiera leer. Eso de que la Iglesia Católica ha prohibido leer la Biblia, eso es puro un cuento. ¿Para qué? Para que la gente no se acerque a la iglesia, sino al contrario, para que piensen que la iglesia, la jerarquía sea mala. El demonio tiene tanta astucia que él sabe cómo alejar a la gente de Dios. Y una forma es esto, decir mentiras, lo que se llaman las leyendas negras, que hablan de cosas que realmente los historiadores, verdaderos historiadores, dicen que no sucedieron, como lo han exagerado. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, ya lo he dicho, pero tampoco podemos exagerar y seguir lo que dice y creer en todas las sartas de ideas que últimamente se han dicho para denotar, para hacer creer que la iglesia es mala, para que decir que, por ejemplo, todos los hermanos separados, todo el protestantismo, sectas protestantes, dicen que la iglesia es la ramera, la prostituta y el papa es la bestia. O sea, si fueran realmente predicaran el amor, ellos te respetaran a todos y amaran a todos, pero ellos no. Ellos solamente se aman entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Dice Jesús, ¿qué chiste tiene amar al que te ama y odiar al que te odia? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por eso Él nos invita a amar a tu enemigo y pide por él. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te obligan a caminar un kilómetro, camina con ellos 2 kilómetros. Si te quitan la túnica, dala también el manto. O sea, el amor. Debemos de seguir los cristianos. Y es lo que los cristianos, por estos dos milenios, fue lo que los hizo que dieran testimonio de Cristo nuestro Señor, por el amor. Los tres primeros siglos de cristianismo murieron muchos cristianos dando la vida. Por eso hay que investigar. Los invito a que investiguen, métanse a la historia, acérquense a su fe católica, porque todos los que vivimos en América somos católicos. Claro que con este auge de las sectas muchos se han cambiado y ha habido y con esto del principio de pluralismo, pues ya no puede haber lo que existió en la época de la colonia aquí en México y en los demás países. Y debemos de entender una cosa muy importante y que mucha gente no le cae el 20, que no se puede juzgar una cultura, un cierto tiempo. La iglesia no se puede juzgar, de la iglesia antigua, la iglesia antes de nuestro tiempo que estamos viviendo, que ahorita que estamos en el siglo XXI, nosotros no la podemos juzgar con nuestra mentalidad de ahora, porque en la mentalidad de ahora las cosas son muy diferentes que las que vivieron nuestros antepasados. O sea, era otra vida, otra forma de ver. En ese tiempo, en el tiempo de la ¿cómo se llama?, de la colonia, el rey era el que mandaba, y según la religión del rey, y era una ley en todas partes, en cualquier imperio era la mentalidad. Si ibas a una ciudad, un pueblo que era de musulmanes, también ahí el que dominaba el rey, y su religión tenía que ser, todos tenían que seguir la misma religión. Lo mismo pasó con nosotros aquí en la Nueva España, o allá en el Perú, en todas partes era la que dominaba y todos seguían para ellos la unidad era el rey era el que mandaba y su religión era el que mandaba. Entonces, ¿cuál era la religión que estaba aquí, que predominaba? La Iglesia Católica, el catolicismo. No es que los obligaba, sino era la mentalidad del tiempo. La mentalidad del tiempo era lo que ¿cómo se llama?, lo que importaba. Y así en todos estos, el problema fue después cuando llegó la Revolución Francesa, todas esas cuestiones. Entonces fue cambiando la mentalidad de los individuos, fue cambiando. Y hoy en día han pasado estos hasta el siglo XXI. ¿Y por qué digo todo esto? Para que entendamos que vamos a entender que se le ha juzgado a la iglesia sin razón, y mucha gente, al no tener el acceso a la verdad, o no querer acercarse, se ha dejado de engañar, porque es un medio de los hermanos separados, del engaño. Yo he dialogado con los hermanos separados, y ¿qué pasa? Me doy cuenta de sus mentiras. Por eso el católico que
quiere dialogar con los hermanos, no se dejen engañar. No te le creas todo lo que dice un hermano separado. Ponlo en tela de juicio, porque va a haber algo que te va a decir y no es verdad. Entonces es muy importante que nuestra fe sea que se fundamente en la verdadera iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Ojalá que me estén entendiendo. Si ustedes vayan, los que se estén uniendo, por ejemplo, se unió Clarita LED, sea bienvenida. Noemí Mendoza, ojalá que lo esté viendo el video. Julián, sea bienvenido. Spey, sea bienvenido. Y Antonio Lajara y todos los que se estén uniendo a esta transmisión, ojalá que les sirva ojalá que lo puedan volver a ver. Les digo que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, preséntenla en la caja de los comentarios, en el chat donde esté, aquí en les digo, este video va a subirse también a YouTube, a Facebook, a TikTok, y como les digo, les pido que me ayuden a hacer viral este canal, y que me den regalos, que me echen la mano, que me apoyen con su like, con su corazón. Si tienen regalos, denme regalos, regalos para que esto es la finalidad es el transmitir el mensaje de salvación, que se fortalezca la fe. ¿Cómo se llama? Canales con ya se los he dicho, promover y defender la fe. ¿Y a dónde llega? Yo me puse un día, estaba en una visita al Santísimo Sacramento y fui a mi parroquia y me puse a pensar. Han pasado 2000 años. Yo vivo en Naucalpan, Estado de México, en una parroquia que se llama la Asunción de María. Y cómo se conecta. Se conecta de la forma en que vemos cómo Jesús manda a predicar a los apóstoles, a los 2 apóstoles. Y dice la palabra de Dios que ellos se fueron a predicar, cada quien por su lado. San Pedro, San Juan, San Andrés, San Judas Tadeo, todos se fueron a predicar por su lado. Y dice la historia, y los que saben de historia, que en España llegó Santiago, el señor Santiago, que es Santiago Apóstol, llegó. Por lo tanto, la semilla de Santiago Apóstol, por medio de Cristóbal Colón, por medio de Hernán Cortés y todos los que fueron a las tierras americanas a descubrir, llega la fe católica. Y yo, por gracia de Dios, investigando, me doy cuenta, por ejemplo, aquí cerca de donde yo vivo está el Santuario de los Remedios, y que los historiadores fechan más bien dicen que esa imagen del Santuario de los Remedios, de la Virgen de los Remedios, la traía Hernán Cortés en su barco cuando llegó aquí a Veracruz, Imagínense, yo no estoy muy lejos ¿cómo se llama? Tan lejos de mi ubicación donde yo vivo, al Santuario de los Remedios. O sea, qué casualidad es que tenga esa ubicación de cercanía. Para mí esto no es una coincidencia, esto es una diosidencia. Por eso yo puse en el tema de hoy, fundamento de la iglesia y yo. ¿Cómo se une todo esto? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que les decía hace rato, la línea ininterrumpida del Espíritu Santo que nos guía. Los apóstoles, sus sucesores son los obispos católicos. Por eso se llama sucesión apostólica, que tienen el poder. Tú puedes ir a la iglesia, a cualquier iglesia católica, a tu parroquia, y el sacerdote, el obispo que te bautizó, el padre que te casó, el obispo que te confirmó, el padre que te da la misa, que te da la comunión, es un sucesor de los apóstoles. Es alguien que tiene un poder que fue transmitido desde hace 2000 años. No es alguien que de repente se le ocurrió, como en las sectas protestantes, que estaban en la cárcel, salió de la cárcel el individuo y allá leyó la Biblia, y como tiene verbo, ¿qué pasa? Se pone a predicarle a la gente, empieza en un garage, en cualquier lugar, y agarra y ya se hace pastor, se autonombra pastor.
y ya después casa, descansa, hace un... No, en la fe católica tenemos una sucesión apostólica. Tenemos que sentirnos orgullosamente católicos. La Iglesia católica tiene las cuatro, que no son, ¿cómo se llama? Son las características de la Iglesia católica, que es una, que es santa, que es católica y es apostólica. ¿Por qué es única? Porque es una, porque es la única que Cristo fundó. No hay otra. Jesús no fundó dos, tres iglesias, solamente una, que fue fundada en el año 33 en Jerusalén, por Jesucristo directamente, y que dejó a San Pedro y a los apóstoles, y después de ahí es el Papa y los obispos, y hasta nuestros días, que está el sucesor de San Pedro, es León XIV, y los obispos, el obispo de tu diócesis. En mi caso, estoy en la diócesis de Tlalnepantla. Ese obispo tiene sucesión apostólica. No es un hombre que se le ocurrió de la noche a la mañana. No dijo un día, no se despertó y dice, voy a fundar una iglesia y le voy a poner que es la diócesis de Tlalnepantla, y yo me voy a autonombrar ser pastor. No, ese es un hombre que fue elegido por Cristo nuestro Señor, y que hoy está en el episcopado y tiene el poder que Jesucristo le entregó a los apóstoles. Por eso es la sucesión apostólica. Hay forma de demostrar, y de esta forma llega hasta mí el mensaje de salvación. Un individuo, un hijo de vecino que conoce el Evangelio, que por gracia de Dios, yo por ejemplo en este texto que iba a leerles, que ya se me fue la onda, ya no se lo leí, yo desde niño, por gracia de Dios, mis papás fueron católicos, no fueron católicos instruidos, pero me heredaron la fe, me llevaron a bautizar. Después ya grande, cuando empecé la adolescencia, quise hacer mi primera comunión, y fui a mi parroquia, y ahí conocí a mi párroco, el padre Gildardo Montes Montesino, que fue el fundador y el que construyó esta iglesia de la Asunción. Y ahí me unía a la iglesia, me unía al cuerpo místico de Cristo. Todos debemos sentirnos orgullosos porque nos unimos al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo cada que yo recibo los sacramentos. Un niño va y lo llevan a bautizar y se hace parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Es lo bonito de ser católico. Cuando uno entiende el cristianismo, el catolicismo, se siente orgulloso y se siente feliz de haber nacido en esta fe. En esta fe, que no estoy equivocado, estoy seguro de estar en la verdad. Y no es que la verdad sea relativa, la verdad es la verdad. Por eso Jesús dice, yo les voy a enviar el Espíritu de verdad, de la verdad, no el Espíritu de lo que crean y lo que piensen. No, yo como vine del cielo, bajé al cielo, fue enviado por mi Padre Celestial para darles a conocer el mensaje, para que conozcan al verdadero Dios. ¿Qué le dice la Santísima Virgen de Guadalupe a Juan Diego? Yo soy la verdaderísima madre, yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Quién es la madre quién es la madre? Jesús. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo nuestro Señor. La Virgen Santísima vino a esas tierras a traernos el mensaje, a traernos a Cristo nuestro Señor. Y ahí yo me uno a esto, después de 2000 años, me uno a este cuerpo místico de Jesucristo. Y todos los que quieren se pueden unir por medio de los sacramentos, por medio de la iglesia. Por eso la importancia de estar unidos. Jesús dice en Juan 17:21, Padre, que todos sean unos como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Y el mundo no cree porque estamos divididos, tenemos que unirnos. Jesucristo desde el principio quería que su iglesia fuera una, que esté unida, santa. ¿Por qué santa? Porque ya lo dije desde el principio, porque el fundador es santo, nuestro Señor Jesucristo, porque el que la proyectó en la eternidad, que es el Padre eterno, es santo. Dice el Antiguo Testamento, sean santos como su Padre Celestial es santo. El Padre eterno es santo. La Trinidad Santa, por eso se llama tres veces santo, porque la iglesia es santa, tiene que ser santa. Y porque Jesús murió por eso, para hacerla santa su iglesia. Y lo dice San Pablo, murió para lavarla con su sangre. Y dice el Apocalipsis que han sido lavados con la sangre del Cordero, el Cordero degollado.
Digno es el Cordero degollado, recibir el poder y el honor y la gloria por los siglos. El que nos purifica, el que nos lava con su sangre. Por eso hay santos. Por eso Jesús nos llama a la santidad. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Y también dice, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso la iglesia tiene que ser santa. ¿Por qué? Porque quien la fundó es santo, porque el Espíritu Santo es la que la sostiene. Es la que la sostiene. Y quien desee salvarse y quiere entrar a la gloria, tiene que ser santo. Y todos los que quieran ser santos, es cosa de vivir el Evangelio. ¿Y qué nos lava con su sangre? Los sacramentos son los medios de santificación. Recordemos que cuando Jesús estaba en el patíbulo de la cruz, después de morir, lo traspasaron con una lanza, y al morir, en el momento que él murió y que después fue traspasado, dice que manó sangre y agua. ¿Y qué simboliza el agua y la sangre que le manó de nuestro Señor Jesucristo? Que es los 7 sacramentos que hay en la iglesia, que solamente en la iglesia católica existen esos 7 sacramentos. Ve a otra iglesia, si te sales y abandonas la verdadera fe, no vas a encontrar los sacramentos en otro lugar. Te van a hablar de algo semejante, algo que te van a decir que te bautices otra vez y que te metas a un río y tú te vas a sentir muy, muy ufano, pero no vas a ser lavado. ¿Por qué? Porque el bautismo es espiritual, que toca el corazón, toca el alma. No es de que sea algo, porque los hermanos separados piensan que porque se meten a un río ya, así debe de ser. No. ¿Qué quiere decir la palabra bautismo? Dice sumergir. ¿Y en qué te vas a sumergir? Y ellos dicen, no, en el agua, en el río. No, sumergirte en el Espíritu Santo, bautizarlo en el Espíritu Santo. Es en donde te vas a sumergir y te vas a ser hijo de Dios. Te vas a ser hijo de Dios, hermano de Jesucristo, que es el llamado a la santidad, a la felicidad eterna, a la bienaventuranza. Es apostólica porque viene desde los apóstoles, porque los apóstoles fueron los que salieron a predicar el Evangelio y lo transmitieron y fueron a todas partes, a todas partes. Dice Jesús, y serán mis testigos en Samaria, y en los confines de la tierra, serán mis testigos, les dice a los apóstoles, y por eso llegaron hasta acá, hasta Naucalpan, llegaron hasta acá, hasta a donde te encuentres está la iglesia de Cristo, y ahí te unes al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que este tema nos ayude a fortalecernos, y que no piensas en salirte, que no hagas caso de lo que te estén coqueteando si alguna vez has querido salirte de la iglesia, porque a lo mejor has visto mal testimonio. No lo tomes por lo que veas, ve al fundador. ¿Quién es el fundador? Nuestro Señor Jesucristo. Y hay forma de demostrarlo. Investiga, busca la verdad. Y yo siempre digo, busca a Dios, que Él te encontrará. Entonces, para que ya no se haga tan largo este tema y no sea tan a lo mejor no los haya enrollado, ojalá, como les digo, pongan en los comentarios, en el chat, pongan sus preguntas y yo con todo gusto las contestaré. Cada pregunta que ustedes quieran yo se las contesto, pero si no lo sé yo lo voy a investigar y se los voy a responder. Y bueno, pues que Dios los bendiga, que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, y nos vemos pronto. Yo termino este video aquí porque no quiero hacerlo tan largo, ya casi es una hora y ojalá que se hayan quedado. Y si no, nos vemos mañana en el rosario y en el tema que sigue. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.